Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy tenemos que explicar el funcionamiento de las conexiones en serie y paralelo, ¿no? Eh, Resistencia en serie y paralelo. Ya, notemos algo aquí. Reconocer una resistencia en serie, aquí están en serie, ¿no? ¿Cómo la puede reconocer? Puede reconocerlo porque una resistencia eh, termina y empieza la siguiente. Ya. Y en este caso de acá, estas resistencias comparten dos nodos. Este punto de acá es lo mismo que lo que está acá, ¿no? Y este punto de acá es el mismo punto que está acá. Ya. Vamos a usar una analogía para entender esto. ¿Ya? Tenemos dos casas. ¿Ya? Hay que darle agua a esas dos casas. ¿Ya? Van a ser conectadas en serie y en paralelo. Miren, por aquí viene la tubería. ¿Ya? En esta tubería adentro hay agua. ¿Cómo le vas a dar agua a las casas? Puedes darle así. Déjenme dibujarlo de otra manera para que... La tubería viene así, ¿ya? Disculpe que esté un poquito chueco el dibujo. Déjeme ponerlo un poquito mejor. ¿Ya? Y la otra forma de darle el agua es darle todo el agua a esta. Ya. Bueno, tenemos el caso uno, la de serie, y el caso 2, el de paralelo, ¿no? Mire cómo reciben agua esas casas, ¿no? Las conexiones de la tubería son diferentes. ¿Ya? Analice estos dibujos y dígame cuál conexión es mejor y por qué. Y escríbalo en el chat. Bien, la mayoría de los mensajes que hemos leído dicen que el mejor caso es este de aquí, el del paralelo. Dicen que es mejor el paralelo porque está mejor distribuida el agua. Dicen que a las dos casas le llegan la misma cantidad de agua. ¿Ya?
Entonces, muy bien, ¿no? Eso quería que noten. Ya, ahora, eh, cuando tenemos esta conexión así, uno gana algo y pierde algo, ¿no? ¿Qué ganamos? Voy a escribírselo aquí. Voy a escribir lo que ustedes dijeron, ¿no? En su mayoría dijeron, les llega la misma cantidad de agua, ¿no? Ya, listo. Ahora, uno cuando gana algo, pierde algo. Ya. ¿Qué podemos decir de la presión del agua? ¿En dónde llega, eh, en dónde se pierde la presión del agua? Sí saben qué es la presión del agua, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo. Ya observe que, por ejemplo, ya miren. Bueno, eso está con una máquina, ¿no? Aquí sería. Mire ese dibujo que está ahí, ¿no? Muchas veces en nuestras casas, cuando usted va a regar el agua al patio, a veces sale un chorro más pequeño de agua, o sea, un chorro más débil de agua, ¿no? Que no te sirve para poder limpiar las plantas. O sea, depende, ¿no? En tu casa o en la casa de tu vecino, en un lugar hay más presión de agua. Presión de agua quiere decir que cuando el agua sale de la manguera, sale con más fuerza. Ya, sale con más fuerza, ¿ya? Ahora regresemos a el caso anterior. En la conexión, ¿en qué conexión tengo más presión de agua? O sea, las casas se llega con mayor presión, el agua. ¿En la de serie o en la de paralelo? Responda. Muy bien, en serie va a haber más presión de agua, ¿no? Vamos a dibujar. Esta agua viene con una presión y al dividirlo así, la fuerza del agua, la presión de agua va a disminuir, ¿no? Ya. Y aquí la presión va a llegar mayor, aquí, y en la segunda también llega buena presión de agua, pero el problema en esta es que primero hay que satisfacer la necesidad de esta, o sea, hay que darle agua a esta y después darle agua a la de acá, ¿no? Ese es el problema que tiene esto. Y eso es malo en el sentido de que si esta es la casa de tu vecino, ¿ya? Y esta es su casa. Ustedes que me habían dicho, esta recibe la misma cantidad de agua, estas reciben la misma cantidad de agua, las dos. ¿Ya? Eso quiere decir que las que están acá no reciben la misma cantidad de agua. Y es verdad, porque imagínate que tu vecino haga una fiesta y se ponga a llenar una piscina. Tienes que esperar que él llene su piscina para tener tu agua. Porque la mayoría de la cantidad de agua se está yendo por aquí. Y cuando él llene su piscina, llene sus joyas, llene el tanque, llene todo lo que tenga que llenar, ahí recién te va a ir agua a ti, ¿no? Y por eso es que no conectamos así, ¿no?
Por eso que la verdadera forma de conectar en las tuberías de las casas es así, ¿ya? Pero en este caso de aquí, ustedes me dijeron que les llega la misma presión de agua. Ojo, dije la misma presión, no la misma cantidad de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi vecino tiene las llaves cerradas, ¿ya? El agua está presionando la tubería con la misma fuerza que el agua presiona la tubería de mi casa. ¿Sí me explico? Vamos a dibujar. Imaginémonos que justo en este momento el vecino tiene esto cerrado. ¿Ya? Entonces las llaves que están cerradas aquí aguantan una presión. Ya están aguantando una presión, no dejan escapar el agua. Acá me llega el agua con la misma presión, si yo tuviera la llave cerrada, ¿no? Entonces, aquí llegan con la misma presión y acá llegan con la misma cantidad. Ya, si estamos entendiendo hasta ahí, escribo ok, ¿no? Si no, pregunte. Ahora, antes que me pregunten algo, esto que está aquí, alguien me va a decir, sí, pero ingeniero, pero no, yo nunca he visto que conecten así. Lo que pasa es que esta conexión en Y se la hacen de la siguiente manera. Vamos a hacer cómo sería la conexión en Y, cómo se la harían en su barrio. La conexión esa en Y se la harían así. Ya, así fuera. Y ahí sigue para las demás casas, ¿no? Bueno, pero nosotros ya llegamos a la conclusión, ¿no? Misma presión, dice la primera imagen, entonces le llega la misma cantidad, la misma intensidad, sí. A eso vamos a llegar. Estamos leyendo lo que dice Matías. Mire lo que dice él. La primera imagen, entonces le llega la misma intensidad. Y en la segunda le llega el mismo voltaje. Relacionando lo que daría así. Exacto, eso es a lo que quiero llegar. ¿Ya? Cuando estaba hablando yo de misma presión, cuando yo estaba hablando de misma presión, en realidad yo les estaba hablando de la corriente o intensidad. ¿Ya? Y cuando estaba hablando de misma cantidad, estaba hablando de quién? Del voltaje. Entonces, usted eh, sin usar conceptos de electrones y todo eso que se pueden confundir, ahora creo que tiene claro el concepto de resistencias en serie, resistencias en paralelo y el concepto de eh, corriente es como la presión del agua y el voltaje es como la cantidad del agua. Si está entendido, escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a anotar esto que hemos aprendido, ¿no? Mismo voltaje, ¿no? Serie
Misma que sería aquí, misma corriente. Ya, ese sería el resumen. Ya, el problema con los estudiantes es que se aprenden mismo voltaje y misma corriente, pero usted ya lo razonó, y lo razonó y no con resistencia, lo razonó con casa y con agua, ¿no? Espero que con eso se le haya quedado ya bueno, ese concepto ya de largo, ¿no? En su mente. Ya, entonces, bueno, entonces, por lógica, nosotros habíamos dicho que en este caso de aquí, en el que les llega la misma cantidad de agua, ¿qué podríamos decir en este caso de la presión de agua? En el segundo caso, mire, el segundo caso les llega la misma cantidad de agua. ¿Qué podemos decir de la presión del agua? Dijimos que la presión del agua se divide, ¿no? La presión del agua se divide en ambas casas. Asimismo, vamos a venir acá y vamos a hablar, ya sabemos que le llega la misma presión de agua, o sea, misma corriente o intensidad, pero vamos a ver qué pasa con la cantidad de agua, ¿no? Cantidad de agua, ¿qué pasa ahí? La cantidad de agua se divide, ¿no? Ya. Vamos a traducir eso que escribí en color rojo, vamos a traducirlo a corrientes y voltajes. Escríbalo en el chat cómo quedaría eso traducido a corriente y voltaje. Esto que escribí de rojo aquí abajito. Escríbelo con sus palabras. Vamos a elegir la mejor descripción. Esto. Dígalo en las palabras de corriente y voltaje. Y vamos a coger la mejor descripción y la vamos a anotar. Hágalo. Ya. Paralelo dijimos, mismo voltaje. Algo más hay que agregarle en paralelo. La corriente se divide, ¿no? Ya. Ahí está, ¿no? Y en serie hay que agregarle algo más. Misma corriente. El voltaje se divide o se reparte, ¿no? Se reparte sería mejor, ¿no? Se reparte entre ambas casas. Y aquí quitemos la palabra divide y pongámosle reparte. Ya. Oye, no quedó. Ya reparte. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí los conceptos de paralelo y serie. Y no lo hemos sacado de que nos lo aprendimos, sino lo fuimos sacando de puro análisis, ¿no? Ya, entendido esos dos conceptos, serie y paralelo, grábeselos, anótelos en una esquina del cuaderno de usted y grábelos. Mismo voltaje, paralelo, mismo voltaje, la corriente se reparte, serie, misma corriente, el voltaje se reparte. Anótelo por ahí. Ya. Voy a borrar. Bueno, está entendido. Si está entendido, escribo OK antes de borrar estas cosas que hemos escrito. Si tiene alguna pregunta, puede hacer la pregunta.
Ya déjame borrar esto, ¿no? Ya no necesitamos esto porque ya lo analizamos, ya, ya, ya estamos, ¿no? Bueno, entonces nosotros ya aplicamos serie usando la frase que está aquí. El voltaje se reparte, ¿no? Vamos a aplicar paralelo, vamos a aplicar paralelo usando las frases de paralelo, ¿no? Vamos a dibujar la resistencia equivalente. La fuente, ¿ya? Vamos a usar esta frase que está aquí. ¿Y qué dice? La corriente se reparte, ¿no? La corriente se reparte. Bueno, vamos a dibujar cómo se repartiría la corriente en el circuito original. Viene por aquí una corriente y se reparte en dos corrientes, en esta y en esta, ¿no? Puede usted llamarla I1, esta aquí llamarla I2, ¿ya? Y la original, vamos a llamarla IX, ¿ya? ¿Qué podemos decir de I1 más I2? Aquí es igual I1 más I2. Mire el gráfico. Aquí es igual I1 más I2. A IX, ¿no? Está claro que I1 más I2 es IX. ¿Pueden ver eso? Ahí está, ¿no? IX es I1 más I2. Ya, si está entendido hasta ahí, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Ya. Se ha dividido entre I1 y I2. Es como el caso de repartir de la mamá los $10. Cuidado, van a creer que se va a repartir que I1 vale 5 e I2 vale 5. No. Puede que sea 7 y 3, 6 y 4, 9 y 1, como sea, pero la suma de las dos te da IX, ¿no?
Ya. Continuamos. Habíamos dicho que esta fuente de aquí son 30 voltios. Ya. ¿Cuánto voltaje va a consumir cada resistencia? ¿Cuánto voltaje va a consumir cada resistencia? Ya, observe, aquí está la respuesta. Paralelo. Ahora responda en el chat. ¿Cuánto voltaje va a consumir cada resistencia? La resistencia es una casita que está conectada de tal manera que reciba el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces, usted ahora me puede decir aquí, mismo voltaje, ¿cuánto sería? Acá 30 y acá 30. ¿Ya? ¿Estamos claros? Si estamos claros, escribo ok. Si tiene preguntas, hágalas. Ya, continuamos. Aquí está la corriente IX, ¿no? Y aquí está el voltaje de la fuente, ¿no? Sabemos que ese voltaje es 30, ¿no? Sabemos que ese voltaje es 30. Vamos a ponerlo aquí. Sabemos que ese voltaje es 30. Sabemos que ese voltaje es 30. Sabemos que ese voltaje es 30. Ya. Mire el circuito equivalente que tengo acá en rojo. Este es un circuito fácil de encontrar sus corrientes y todo eso, ¿no? La fórmula, ¿cómo me quedaría? Voltaje es igual a IX por REQ. Es lógico, ¿no? Tenemos que voltaje es corriente por resistencia en el circuito rojo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, vamos a analizar la resistencia R1. Está muy saturado ahí, por eso se le voy a dibujar acá aparte. Esto se llama R1. Por R1 vemos, estoy viendo aquí, ¿no? Vemos que baja un voltaje, pero baja una corriente I1, ¿no? Baja una corriente I1 y tiene un voltaje V, ¿no? Más menos V. Aquí está la corriente I1, aquí está la corriente I1, y dijimos que tiene un voltaje V de igual al de la fuente, 30 voltios. Aquí está el V. ¿Ya? Ahora, si yo aplico la fórmula aquí en este dibujo que acabo de hacer, me va a quedar que V
es igual a I1 por R1. ¿Ya? Sencillito, ¿no? Vamos a analizar la resistencia 2. La voy a dibujar por acá, aparte. R2 tiene una corriente I2 que va para abajo. Y tengo un voltaje V también, ¿no? También cae 30 voltios, ¿no? V. Si yo dibujo las fórmulas ahí, voy a tener que V es igual a R2, perdón, I2 R2, ¿no? ¿Ya? Hasta aquí esas tres fórmulas que he sacado, ¿se ha entendido? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a despejar las corrientes en las tres fórmulas. Vamos a despejar las corrientes. Aquí voy a tener que IX es igual a B para RQ. En la de acá, que I1 es igual a B para R1. Y acá, I2 es igual a B para R2. Y solamente despejado. ¿Hasta ahí me siguen? Si hasta ahí me siguen, escriban OK. Si algo no entendieron, pregunten. Solo despejado. Ya, entonces vamos a ir reemplazando todo. La IX la voy a reemplazar aquí. La I1 la voy a reemplazar acá. Y la I2 la voy a reemplazar aquí. ¿Ya? Ahí se van a reemplazar las tres corrientes. Voy a borrar eso para comenzar a reemplazar. Mira, B para RQ. Eso es IX. I1 es igual a B para R1 y B2 es B para R2. Solo estoy reemplazando. Solo he reemplazado esto de aquí a acá, esto de aquí a acá y esto de aquí a acá. Ya, si te entendí, escribo OK. Ahora tenemos la misma B repetida en todos lados, ¿no? A usted en el colegio le enseñaron que cuando usted le hace algo a una igualdad y si se lo hace a ambos lados de la igualdad no pasa nada, ¿no? Déjeme explicarle eso. Usted tiene que 2 es igual a 2, pero si a ambos lados le multiplica por 3 no pasa nada, sigue manteniéndose la igualdad. Si usted le multiplica por algo a ambos lados de una igualdad, sigue manteniéndose la igualdad. Entonces, usando esa premisa, yo voy a hacerle algo, a multiplicarle a ambos lados. Aquí le voy a multiplicar por 1/b y al otro lado le voy a multiplicar por 1/b. ¿Para qué? Para poder eliminar
esta con esta y estas dos con esta. Entonces usted de aquí para adelante, mire lo que le quedó. Va a tener que, déjeme buscar acá. Dejo buscar un espacio. Y que uno, déjeme coger otro color. Uno sobre R equivalente es igual a uno sobre R1 más uno sobre R2. ¿Ya? Esa es la fórmula para sacar la resistencia equivalente en paralelo. La fórmula de la resistencia equivalente en paralelo y la fórmula de serie es una suma. ¿Ya? Bueno, ya tenemos la de paralelo, vamos a sacar la de serie, pero confírmeme que está entendido cómo llegamos a la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo eh, antes de borrar todo esto. Bueno, y aquí tenemos el análisis de las resistencias equivalentes en serie, ¿no? Ahí están, ¿no? Serie y paralelo. Ya. Ahora, en paralelo hay personas que no usan esta fórmula, usan esta fórmula pero despejada de otra manera. O sea, es la misma fórmula pero vista de otro modo, maquillada de otro modo. ¿Qué es lo que hacen? Resuelven la suma que está ahí de quebrados. Vamos a resolver esa suma de quebrados. Uno sobre RQ. Factor común, abajo, ¿no? O sea, mínimo común múltiplo, perdón, ¿no? R1 por R2. Si R1 por R2 lo dividimos para R1, te va a quedar R2. R2 por 1, R2. Lo contrario, si R1 por R2 lo dividimos para R2, te queda R1. Y R1 por 1, te queda R1. Ya, observa que esto de aquí está al revés, ¿no? Debería estar el R equivalente arriba. Entonces hay muchas personas que hacen lo siguiente. A esto lo elevan a la menos 1 y esto también lo elevan a la menos 1. Entonces el lado izquierdo me queda R equivalente es igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. Ya, esta sería la fórmula. Cualquiera de las dos fórmulas está bien, con la que usted se acostumbre mejor a realizar. Ya, hay preguntas. Si está entendido, escribo ok. Si hay preguntas, haga la pregunta. Bueno, yo le iba a decir esto más adelante, pero esta fórmula que está aquí es para dos resistencias. Esta que está aquí es para dos resistencias. Y esta que está aquí es para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Porque si usted quiere una tercera resistencia, le hace esto. Ya. Y si usted quiere una cuarta resistencia, le hace esto. ¿Está claro?
Pero ahora no se limite a que usted diga, si el ingeniero me pone tres resistencias, me pone un circuito, me pone R1, una segunda R y una tercera R. Y el circuito viene así, ¿no? Perdón, se fue chueco. Ya. No cometa el error de decir, ya no puedo usar esta fórmula porque esta de aquí es para dos R's y yo tengo tres R's ahí. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo lo resolvería usando esta fórmula de aquí? Usando un ejercicio de tres R's con una fórmula de dos. ¿Cómo lo resuelve? Escríbalo en el chat. Ya, como dijo un estudiante aquí en el chat, dice, primero resolvemos con dos resistencias y ese resultado lo volvemos a usar la fórmula para hacer con la última resistencia. Repito, no, hay que usar la fórmula dos veces. Una para los dos primeros, para R1, para R2, y ese resultado hacerlo contra R3 usando la fórmula. Bueno, entonces, ¿cuántas veces hemos usado la fórmula para resolver con tres resistencias? ¿Cuántas veces usamos la fórmula? ¿Una o dos? Escríbanlo en el chat. Dos, ¿no? Dos veces estamos usando la fórmula. Muy bien. Voy a usar una R4. ¿Cuántas veces usamos la fórmula? Escríbelo en el chat. ¿Cuántas veces usamos la fórmula para resolver con cuatro resistencias? Tres, ¿no? Perfecto, ¿no? Hace una con dos, hace tres con cuatro y el resultado los une, ¿no? O hace uno con dos, ese resultado lo hace con tres y ese resultado lo hace con cuatro, como usted desee. Ya. Bueno, ya tenemos claro todo lo que es paralelo. Vamos a continuar con lo que era serie. Ya tenemos la fórmula del serie, pero vamos a llegar a esta fórmula. Nosotros habíamos entendido, acuérdate el ejemplo de la mamá, que le dio 7 y 3, dividió la plata. ¿Qué era esa plata en realidad para nosotros? Era el voltaje. El voltaje de la fuente, ponemos. Esta es la fuente, voltaje de la fuente. Se divide en dos voltajes, ¿no? El voltaje tuyo y de tu hermano, ¿no? Voltaje uno y voltaje 2, ¿no? Entonces tienes voltaje uno y voltaje 2. Mira el voltaje de la fuente acá. Hay una sola resistencia equivalente, ¿no? Aquí sale una corriente que se llama I. Vamos a escribir esa fórmula. La fórmula de aquí sería BF es igual a I por RQ. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos esta fórmula de acá. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que BF es igual a B1 y B2, más B2, ¿no? En lugar de escribir BF, voy a escribir B1 más B2 es igual a I por RQ. Ya. Analicemos qué está pasando acá en este circuito de aquí.
Vamos a ver los conceptos de serie, ¿no? ¿Qué dice serie? Misma corriente, si se da cuenta. Entonces aquí yo voy a dibujar una corriente que se llama I, que sale de aquí, que es esta corriente que está acá. Para acá viene una corriente que se llama I, y para acá también viene una corriente que se llama I. Les he puesto el mismo nombre, ¿por qué? Les he puesto el mismo nombre a las corrientes. Porque recuerde que son la misma corriente. Ya. Analicemos la fórmula aquí. B es igual a I por R. Esa fórmula me va a quedar B1 es igual a R1 por I. Acá me va a quedar B2 es igual a R2 por I. Hasta ahí entendido. Si hasta ahí está entendiendo, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, de aquí es solo reemplazar, ¿no? B1 lo voy a reemplazar aquí y B2 lo voy a reemplazar acá. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar que B1 es R1 por I más B2. B2 es R2 por I. Y tengo I por RQ. ¿Qué pasa con esas I? ¿Qué puedo hacer con esas I? Muy bien, ¿no? Esas I son las mismas, ¿no? Las puedo eliminar. Las puedo simplificar. Las simplifico aquí, las simplifico acá, las simplifico acá. ¿Y qué me queda? Que RQ es, lea lo que me quedó. RQ es R1 más R2, la fórmula que le había planteado, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿no? La fórmula para las resistencias en serie y las de paralelo. Bueno, ya que tenemos claro esto, vamos a hacer un ejercicio. Ya, ahí están las dos resistencias, ¿no? De 5 y de 10 ohms. Eh, la fuente de 30 voltios. Y me están pidiendo la corriente IX. Ya. Nosotros sabemos que R1 y R2 están en serie, por lo tanto la fórmula de la R equivalente es igual a la suma de las dos resistencias, ¿no? Ya. En el momento que usted escriba así, ¿no? R1 más R2, RQ es R1 más R2. ¿Usted qué entiende ahí? ¿O cómo yo lo entendería? Le digo para que usted lo escriba así y yo lo entienda. Yo cuando veo un RQ, R1 más R2, entiendo que usted está diciendo que están en serie. ¿Sí? Solo con escribirlo así, usted me da a entender que está en serie. No necesita escribir la palabra serie. Pero si usted quiere escribir la palabra serie, puede hacerlo, no hay problema. Pero yo solamente con ver RQ1 y R1 más R2 es serie para mí. ¿Está entendido? Si está entendido eso, pues ok. Ya. Continuamos. Es igual a
5 más 10. ¿Ya? Si usted escribe directamente la segunda línea, yo también entiendo que está en serie. Usted puede escribir esas dos líneas o solo escribir la segunda línea, como usted quiera. RQ es igual a 15. Si usted escribe solo la tercera línea, yo no le hago valer el tema. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo sacó el 15. Tendría que coger y ponerme a sumar o poner la fórmula con mi calculadora para ver qué es que quiso hacer ahí. Entonces, conclusión, usted para resolver esto o me escribe esas tres líneas que están ahí o me escriben las dos, la de 5 más 10 y la de abajo 15, pero no me voy a escribir solo la última porque no voy a saber qué es lo que hizo. Si estamos claros hasta ahí, escriba sí. Si no, pregunta. La seg- Desde la segunda, las dos últimas líneas o las tres últimas, pero no solo el resultado. Porque yo no sé qué es lo que usted quiso hacer y me hace perder tiempo a la hora de revisarle, ¿no? Póngame el más para saber que usted entendió que están en serie. Bueno, entonces nosotros vamos a sacar el circuito equivalente. $30 voltios, resistencia equivalente. Y por aquí sale la IX. Entonces la fórmula dice, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente? IX por la resistencia RQ. Vamos a despejar IX porque es lo que me piden, ¿no? ¿Ya? B es 30 y RQ es 15 ohms. Entonces IX es 2 amperios. La división de 30 por la 15, ¿no? Ya, ¿está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, vamos con las resistencias acá, ¿no? Esta vale 2 ohmios, esta vale 4 ohmios y esto vale 30 voltios. Ya, vamos a sacar su resistencia equivalente. Ya, vamos a usar la fórmula para sacar la resistencia equivalente. Tú sabes que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2
dividido para R1 más R2. Reemplacemos R1 por R2. Sería 2 por 4. Y abajo sería 2 más 4. Me va a quedar 8 sextos. ¿Ya? Ese sería el valor de la resistencia. Usted puede dejarlo con quebrados o puede dividirlo con su calculadora para que le quede decimales. Yo lo voy a dejar con quebrados. Ya, esa sería la resistencia. Entonces, esta resistencia es 8 sextos ohmios. ¿Ya? A mí me piden calcular la corriente IX. ¿Ya? La fórmula que va a salir de aquí va a ser B es igual a IX por RQ. ¿Ya? Para sacar la IX, usted tiene que despejar. B para RQ. B vale 30 y la otra vale 8. La resistencia vale 8 sextos. Y usted lo puede resolver bien con la calculadora esa parte de ahí. O puede hacer esto de acá. Esto es sobre uno. Lo que aprendió en el colegio, ¿no? Este con este y este con este. Entonces usted va a tener que IX es igual a 6 por 8. O sea, a ver. 6 por 3, 18, 180. Y el 8, ¿no? Me puede ir simplificando, ¿no? Mitad, mitad y todo eso, ¿no? Y esa sería la corriente. ¿Ya? Ahí pueden simplificar y les queda más pequeño ese quebrado. Vamos simplificando para que quede pequeño. Este, mitad 4, mitad 90. Seguimos. Mitad 2, mitad de 90 sería 45, ¿no? 45 medios queda. Entonces, IX le va a quedar 45 medios o usted divide 45 para 2 que le tiene que dar 24,5, ¿no? Ya, amperios. Ese sería el resultado. Ah, no, 22,5 queda, está bien, también. 22,5 amperios. Vamos a ver un truco visual para determinar si dos resistencias están en serie o en paralelo. Hay tres casos. Por si acaso, ¿no? Déjenme ilustrarlo. Serie, paralelo. Y el tercer caso es que no estén en serie, no en serie, no en paralelo. Entonces quiero que le quede algo en la mente.
puede que esté en serie. El segundo caso es puede que esté en paralelo. Y el tercer caso es que no está ni en serie ni en paralelo. ¿Por qué le recalco esto? ¿Por qué le saco el tercer caso? Porque hay gente que tiene esto en la mente. Si no está en serie, está en paralelo. Si no está en paralelo, está en serie. Y forzan a poner algo que no está ni en serie ni en paralelo, este, lo forzan. O sea, y dicen, como esto no está en paralelo, tiene que estar en serie. Y lo resuelven como que estuvieran en serie y está mal. Sí entiendo lo que quiere decir. Hagamos una analogía. Esa gente dice, las cosas son blancas y son negras. O son negras. Si no es blanco, es negro. Si no es negro, es blanco. Así piensa esa gente. No. Hay casos en que puede ser gris. O sea, mitad, o sea, o otro color. O verde o rojo, ¿no? Cuando algo no es blanco, no es que necesariamente es negro, puede ser violeta, puede ser azul. ¿Estamos claros? Hay más opciones. Serie, paralelo y ni serie ni paralelo. ¿Está entendido? Escribo ok. Ya, si no, podemos discutir, filosofar sobre ese tema. Ya. Entonces, una cosa para saber si estás en serie yo le recomiendo que haga esto. Observe, por favor, atiéndame. Usted sea la corriente, tú eres la corriente, ¿no? ¿Vienes así? Pasas por la resistencia uno y mira qué sucede después. Obligadamente tengo que pasar por la resistencia 2. La misma corriente pasa por R1 y pasa por R2, ¿sí se da cuenta? Cuando la misma corriente no pasa por R1 y por R2, cuando sucede algo así, imagínate que hay un cable que vaya para arriba y se vaya para otra cosa. Entonces ahí ya no puede tener la misma corriente, las dos resistencias que están ahí. ¿Por qué? Porque vamos imaginando que usted es la corriente. Tú eres la corriente, pasas por aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí te vas a dividir. Un poquito por acá y otro poquito por arriba. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Al ya dividirse, ya no te llega la misma corriente en R1 que en R2. ¿Estamos claros? Entonces, una señal buena es tener dos resistencias y que esta línea de aquí las une directamente, ¿no? Que no se desvíe para acá ni para acá, ¿no? Y si se desvía, lo más importante es que usted vea que la corriente que pasa por R1 sea la misma que pasa por R2. ¿Ya? Vamos a analizar el paralelo. ¿Ya? Este paralelo que usted ve de aquí es fácil de identificar. ¿Ya? Pero yo tengo un truquito que yo hacía. Yo siempre le ponía un símbolo aquí. Y decía, puedo llegar de aquí a acá sin chocarme con nada. O sea, a través del cable. A través del cable puedo llegar de aquí hasta acá. Sí, sí puedo llegar de aquí hasta acá a través del cable. Pasando por un cable, ¿no? Acá le pongo otro símbolo. ¿Puedo llegar de aquí a acá? Sí, entonces están en paralelo. Esas son las formas visuales que yo usaba para identificar serie y paralelo. En este caso se ve sencillo el serie y el paralelo, pero entre el ejercicio sea más grande, se le va a complicar más ver un serie y un paralelo. Ya, si no entendido, escribo así. Vamos viendo este ejercicio que tengo aquí. Tengo R1, R2, R3 y R4. ¿Quién están en paralelo? ¿Cuáles están en paralelo? Dígame. ¿Cuáles están en paralelo?
No, R2 y R3 no están en paralelo. Haga el jueguito que yo le dije, mire, círculo, círculo, ¿no? Puedo llegar de aquí hasta acá solo puedo llegar desde círculo hasta círculo moviéndome dentro de un cable. Sí. Puedo llegar de triángulo y triángulo moviéndome a través de un cable. Sí, por lo tanto, ¿quién está en paralelo? R2 y R3. Muy bien, ¿no? Ahora, aquí alguien me dice R1 con R4. Vamos a ver, de aquí hasta acá. ¿Puedo llegar a través del cable? No, porque aquí hay una fuente. ¿Sí se da cuenta que hay una fuente? No puedo decir que están en paralelo, ¿ya? Pero sí puedo decir que están en serie. A lo mejor se le va a complicar a usted ver la serie, pero vamos a practicarla. Mire, la corriente viene así, ¿no? La corriente aquí se va a dividir. Voy a cambiar de colores de corriente. Se va a dividir en una verde para acá y en una azul para acá abajo. Ya. Esta de aquí viene hasta acá, llega hasta ahí. Esta de aquí viene hasta acá. Se vuelven a unir aquí y me sale una roja. Entonces, la corriente roja que pasa por R1 es la misma que pasa por R4. ¿Qué puedo decir entre R1 y R4? Serie. ¿Ya? ¿Está entendido esto? Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Vamos a seguir practicando. Y díganme cuáles están en serie en paralelo aquí. Ya, muy bien. Me dicen que la de 3 y la de 7 están en serie. ¿Qué más? 4, 6 y 2 están en paralelo. Ya, muy bien.